Muy buenos días y muchas gracias a todos los que nos siguen en la transmisión por dedicar parte de su tiempo y atención, formando parte importante de este evento académico. Espero que disfruten el material presentado, interactúen con los ponentes en la sesión de preguntas, ya que son investigadores especializados en el área. Con esto, estamos dando inicio a la segunda jornada de la tercera edición del Simposio de Biomateriales 2024. Adelante, doctor Madera. Muchas gracias, doctor Reina. Pues muy buenos días a todos. Les agradecemos la presencia tanto de estudiantes, investigadores y por supuesto del público en general que nos acompañan en este segundo día del simposio. Les invitamos a tener una participación activa en esta sesión y queremos también mencionar cuál sería el mecanismo de obtención de constancia del evento, el cual será mediante un registro de un enlace que estará apareciendo en el chat durante la transmisión de este evento. Y lo cual, pues por supuesto que se lo vamos a ir mencionando en su momento. También les invitamos que si tienen alguna duda o comentario, por favor nos los puedan hacer al correo del simposio, que es simposbiomat.gmail.com. Cualquier duda, por supuesto, vamos a tratar de atenderla a la brevedad posible. Le cedo la palabra al doctor Víctor Reina. Bueno, muchas gracias, doctor. Para dar inicio a las ponencias del día de hoy, tenemos la participación de la doctora Perla Elvia García Casillas, quien tiene adscripción al Centro de Investigación en Química Aplicada. Dentro de su formación académica es graduada de la licenciatura de Ingeniería Industrial en Química del Instituto Tecnológico de Chihuahua, con maestría en Ciencia de los Materiales del Instituto Tecnológico de Saltillo y doctorado en Ciencia de Materiales en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados. Dentro de su experiencia laboral, ha sido profesor investigador titular C de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente es investigador titular B en el Centro de Investigación en Química Aplicada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene 83 artículos en revistas indizadas con 940 citas e índice H19. Tiene 4 patentes, 4 capítulos de libros, es responsable de 10 proyectos con financiamiento externo, ha dirigido tesis entre las que se encuentran 5 de doctorado, 28 de maestría y 30 de licenciatura. Tiene reconocimiento por el proceso de incubación de empresas parche transdérmico otorgado por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua. Formó parte como presidente de la constitución de la Asociación Mexicana de Materiales Compuestos. Presenta reconocimiento al derecho de proyectos de investigación de alto impacto otorgado por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. También premio de excelencia académica otorgado por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Fue el líder del Cuerpo Académico de Ciencia e Ingeniería de Materiales, miembro del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y miembro de la Comisión Evaluadora de Fondos Mixtos con la SEP. Y en esta ocasión nos trae la ponencia titulada Sistemas de Liberación Controlada de Fármacos. Doctora Elvia, adelante con su presentación. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues empezaremos con la presentación. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar este tema que es en la investigación que he estado haciendo en los últimos días, que se refiere a los sistemas de liberación controlada de fármacos. Estos sistemas, todo el mundo estamos relacionados con ellos, porque tarde o temprano algunos de nosotros hemos ingerido algún fármaco, alguna aspirina por un dolor de cabeza, o fármacos más complejos por enfermedades, otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, hay una clasificación de los tipos de fármacos o tipo de cómo se dosifican estos fármacos. La más común o la que más se utiliza es la oral. Esta es la que sigue siendo, digamos, la mayoría. Aquí pueden ver el número de publicaciones de artículos que se producen por año y vemos que esta siempre ha sido la que va por arriba y sigue en ascenso. Después de esto sigue la tópica, ya sea por ungüentos o por parches transdérmicos, que estos parches últimamente han tenido mucho auge debido al desarrollo de la nanotecnología,
Otra de ellas es la nasal, que también se utiliza mucho en algunos tipos de fármacos, sobre todo aquellos que son sensibles o que son de fácil acceso para el cerebro. Otros también es la vaginal y la sublingual. Todos estos sistemas se han estado desarrollando continuamente para tratar de mejorar, digamos, la dosificación de este tipo de fármacos. Uno de los grandes retos que tienen los fármacos es, digamos, que el 100% del fármaco que tú ingieres llegue al lugar donde debe de llegar y hacer la acción que nosotros requerimos. Entonces, todos se han estado modificando en función de esta parte. Uno de los sistemas o que gracias a la nanotecnología se ha podido hacer énfasis es el desarrollo de sistemas transportadores que llevan este tipo de fármacos y son más eficientes y evitan efectos secundarios que los fármacos pueden dar. En este caso les voy a presentar algunas investigaciones que se han desarrollado por los miembros del grupo de investigación, específicamente alumnos que han desarrollado estos sistemas de entrega de fármacos. Vamos a empezar, voy a hablarles de dos tipos, uno que son gastrointestinal y otros que son sistemas transdérmicos. Inicialmente, los sistemas gastrointestinales o cualquier fármaco se enfrenta a un dilema. Cuando nosotros ingerimos algún fármaco, alguna pastilla, normalmente pasa por la saliva, por el tracto y llega al estómago. En el estómago tenemos un pH bastante ácido, que hablamos de un pH de 1 a 3. Y pH o este ambiente hace que se pierda un porcentaje de este fármaco. En este caso, es un caso particular, hablamos de un 23%. Entonces, después de que se pierde aquí el 23%, pasa, por ejemplo, después al tracto intestinal. Y aquí tenemos diferentes pHs. Por ejemplo, en el intestino grueso tenemos un pH de 8 y en el intestino delgado tenemos un pH de 5.7. En el mejor de los casos, el 85% de un fármaco llega hasta el intestino delgado, que es donde se absorbe. Sin embargo, hay muchos fármacos que son muy sensibles, que son degradables y que no pasan del estómago. Entonces, aquí es donde hemos estado trabajando en desarrollar diferentes sistemas que logren proteger a este fármaco y que aguante estos ambientes tan drásticos. Para esto les voy a hablar de dos sistemas, uno que le llamamos una gelatina nanoestructurado. Esta es una base de gelatina donde tenemos incrustadas partículas tipo Corechel y con esto logramos hacer un sistema que se libera por bastante tiempo. Normalmente cuando tomamos un fármaco lo tomamos en un día, entonces tenemos una ventana terapéutica. Nuestro cuerpo tiene una alta concentración de ese fármaco, pero va bajando conforme pasa el tiempo. Entonces a las 24 horas tenemos que ingerir un nuevo fármaco. Estos sistemas que estamos desarrollando son sistemas que son de larga duración, que buscamos que se liberen de manera controlada y específica durante más tiempo. En este caso, por eso se desarrolló esta gelatina nanoestructurada, donde la gelatina nada más es el medio donde llevan nanopartículas tipo Corechel que llevan encapsuladas un fármaco. Otros sistemas son las cápsulas nanoestructuradas, donde también estamos desarrollando cápsulas de este tipo, donde adentro tenemos una película formada de puras fibras o más bien nanofibras que tienen encapsulada un fármaco. Y con esto hemos logrado desarrollar estos sistemas y una liberación prolongada. En el primer caso, que sería la gelatina nanoestructurada, aquí utilizamos 3 tipos de fuentes de almidón. Este trabajo fue desarrollado por una alumna de doctorado, actualmente está por graduarse, y bueno, aquí utilizamos 3 tipos de almidones, 3 tipos de fuente de almidón, que sería el arroz, el maíz y la papa. Estos almidones fueron, digamos, y se realizó un complejo con el ácido fólico. El ácido fólico aquí lo tomamos como una molécula
digamos, como el fármaco que está representando el fármaco. Sin embargo, podemos extrapolarlo a cualquier otro fármaco o un fármaco similar en las propiedades del ácido fólico. Entonces se hicieron partículas con donde se formó un complejo entre el ácido fólico y el almidón. La metodología que utilizamos es cambios de pH para lograr que se dé esta interacción. Aquí en esta imagen, déjenme ver dónde pongo el puntero aquí, pero en la imagen de la derecha superior, ven, por ejemplo, la simulación que se hizo. La parte gris son todas las moléculas de almidón y la parte de colores es la molécula del ácido fólico. Y aquí podemos ver con los puentes de hidrógenos que se ocasionan o que se originan entre estas dos moléculas. Acá abajo, en la parte inferior derecha, vemos el número de enlaces de hidrógeno, lo cual nos demuestra que cada uno de ellos produce un 2.2 enlaces de hidrógeno entre el almidón y el ácido fólico. De esta manera, comprobando que se crea un complejo. Pues bueno, como utilizábamos 3 fuentes diferentes de almidón, tenemos 3 diferentes tamaños de partícula. Por ejemplo, aquí el arroz es el más pequeño, seguida por el de maíz y seguida por el de papa. Posteriormente, y tratando de proteger esta carga, que es la carga que queremos entregar, fue sometido a un proceso de pegilación donde estas partículas fueron recubiertas por polietilenglicol. Aquí les muestro las microscopías de microscopía de electrones de barrido de cada una de las muestras. En el primero tenemos en la parte superior las partículas de ácido fólico, digamos de maíz, de arroz y de papa. Tenemos tamaños diferentes. El de arroz tiene un tamaño de 6 micras, la de maíz tiene un promedio de 10 micras y la de papa tiene un promedio de 26 nanómetros. Este cambio en el tamaño de partícula está relacionado directamente con el gránulo del almidón. Bueno, posteriormente que tenemos 3 tipos de partículas, fue recubierta con polietilenglicol. En la parte inferior les muestro las partículas, por ejemplo, las que provienen del arroz tienen un tamaño de partícula de 18 micras, las de maíz de 42 micras y la de papa de 45 micras. Aquí logramos, digamos, encapsular, es como una tipo cubierta, es unas partículas core shell, como una cebolla, donde tenemos una capa de polietilenglicol que está protegiendo la entrega del fármaco que vamos a tener. Bueno, obviamente esa interacción fue analizada por diferentes técnicas. Lo primero que se hizo fue difracción de rayos X, espectroscopía de infrarrojo, para asegurarnos que tuviéramos ahí todas las bandas, tanto del polietilenglicol como las del almidón y las del ácido fólico. Y bueno, una de las principales caracterizaciones que nos debíamos de asegurar es que fuera compatible, que no hiciera daño este tipo de nanoestructuras a la hora de estar en contacto con las células. Y bueno, se hizo un cultivo celular donde analizamos cada una de ellas con respecto al tiempo y diferentes concentraciones. Variamos la concentración de nanopartículas para ver cuál era la concentración que podíamos ingerir sin ningún efecto tóxico, y a la vez vimos cómo las células se cambiaban su forma o morían o vivían dependiendo del contenido de nanoestructura. Aquí podemos ver que, por ejemplo, una concentración de 0.1, todas están por arriba de la viabilidad celular, del 100%, incluso con un 1% podemos ver que todas están arriba del 100%. En general, todas las estructuras y las concentraciones están arriba del 100% de viabilidad celular. Y esto es debido a que estamos utilizando materiales biocompatibles. El PEG está aprobado por la FDA y bueno, el almidón y el ácido fólico son fuentes que comúnmente consumimos nosotros en el día a día.
Y bueno, lo que también nos enfocamos es saber la liberación de estas partículas o en sí del almidón mediante una degradación. Estas partículas cuando entran al tracto llegan y se ponen en contacto con el estómago. Recuerdan que les hablé que el fluido gástrico tiene un pH de entre 1 y 3. Se hizo un fluido gástrico simulado, se puso las condiciones de iones, cationes, así como enzimas también que contiene el fluido gástrico. Y bueno, las partículas, en este caso las puras partículas y la gelatina, fueron incluidas en este fluido gástrico por aproximadamente de 120 minutos, que es lo que dura más o menos un alimento en pasar en el estómago, y vimos cómo es que cambia el tamaño de partícula de estos sistemas. También lo hicimos un fluido intestinal con sus concentraciones de iones y enzimas similares, y pusimos también las nanopartículas. Aquí lo llevamos hasta 24 horas, que es lo que dura el alimento en el estómago. Esto se hizo de acuerdo a una normatividad ACTM. Y bueno, podemos ver que las nanopartículas empiezan a disminuir su radio hidrodinámico. El radio hidrodinámico es la sumatoria o es el radio que tiene la estructura, que tiene el núcleo y la coraza, ¿no?, de polietilenglicol. Entonces aquí podemos ver cómo empieza a disminuir el radio hidrodinámico. Por ejemplo, en este caso las azules, que son las de papa, que son las partículas más grandes, podemos ver que cuando sale del fluido gástrico literalmente queda muy poquito de la capa protectora, quedando en su tamaño realmente como el núcleo, y después del fluido intestinal vemos que este núcleo va a ir disminuyendo y disminuye hasta aproximadamente menos de 20 micras. En el caso de las de arroz, podemos ver que tenían un tamaño de 42, drásticamente disminuyeron más o menos a un tamaño de menos de 20 nanómetros, y finalmente podemos ver que también en el intestinal, aunque no sufre gran cambio, también disminuye el núcleo. Nos damos cuenta que aquí el efecto más drástico en la reducción o en la eliminación de la capa protectora es el fluido gástrico, y vemos también que está cumpliendo su función, porque el polietilenglicol es un sistema de sacrificio, es un sistema que está protegiendo al fármaco, al núcleo, y que queremos que llegue íntegro al fluido intestinal. Aquí les presento esta gráfica. Fue hecha a partir de las micrografías que tuvimos mediante microscopía electrónica de barrido. Aquí está específicamente del lado derecho una micrografía de la partícula de papa, ¿sí?, de polietilenglicol, ácido fólico, almidón del papa, y vemos cómo va a ir disminuyendo su tamaño en los diferentes fluidos intestinales. Y bueno, finalmente estas nanopartículas también se integró a lo que es la gelatina. Yo les estoy aquí presentando la información bastante resumida, pero cabe mencionar que todo esto fue una tesis de 3 años de una alumna de doctorado, en los cuales hizo la caracterización físico-química y estructural de cada uno de los sistemas. Pero finalmente llegamos a la liberación del ácido fólico, que es lo que nos interesa. Aquí estoy comparando los dos sistemas, las puras nanopartículas Corechel con estas partículas integradas en lo que es la matriz, que sería gelatina. Aquí la idea era hacer una gelatina que pudiéramos nosotros ingerir, que fuera a llevar a estas nanoestructuras, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver que la liberación tiene 3 etapas de liberación. Entonces, precisamente esto se debe a la naturaleza del material que estamos utilizando. Normalmente absorbe agua en la primera etapa, que esos son, digamos, en los primeros menos de 1 hora. Posteriormente, tanto las enzimas y el agua contenido en los fluidos empiezan a cortar las cadenas poliméricas, y luego estas empiezan a degradarse hasta llegar en
en una total degradación de este material, pero mientras se está degradando vemos que la concentración del ácido fólico va aumentando. Por ejemplo, aquí con las nanoestructuras vemos que en la primera hora empieza a subir la concentración de lo que es el almidón y el ácido fólico, y después vemos que tenemos una segunda etapa donde se empieza a liberar, digamos, en los días más lentos, llegando hasta 6 días más o menos que logramos la liberación utilizando esta nanoestructura. Obviamente esta liberación depende del tipo de fuente, ya sea arroz, maíz y papa, debido a que cada una de ellas tenía diferente tamaño. Entonces, el tamaño influye en la liberación, como lo estamos viendo aquí. En este caso, el de maíz, que era el más pequeño, se libera más rápido que con las partículas más grandes. Cuando nosotros integramos estas estructuras en la gelatina, también podemos ver que sufre las mismas etapas de liberación, pero podemos ver que esta liberación se retarda. Aquí el 100% se liberó a 6 días y acá el 100% lo llevamos hasta 16 días. Entonces incrementamos 10 días de liberación o el tiempo de liberación de este ácido fólico. Y este era el propósito de este trabajo, de hacer un sistema nanoestructurado de liberación prolongada. Otro tipo de trabajo que hemos estado desarrollando son las cápsulas nanoestructuradas. Este fue un trabajo de una alumna de aquí de maestría. Y bueno, ella desarrolló fibras, nanofibras, las cuales llevan encapsuladas la espermidina. La espermidina también la utilizamos como una molécula modelo. La espermidina es un suplemento alimenticio, igual que el ácido fólico. Y bueno, de la misma manera, estas fibras fueron, digamos, introducidas en una cápsula normal. Estas cápsulas son las que tenemos cuando tomamos cualquier medicamento. Esta cápsula también es de gelatina. Y bueno, estudiamos también su degradación en fluidos fisiológicos, tanto en el gástrico como en el intestinal, para ver la liberación. También vimos el mismo efecto cuando este sistema entra en el estómago con su ambiente es agresivo y empieza la degradación de la cápsula, dejando las fibras libres y cortando también estas fibras, se van cortando para poder pasar al intestino, al sistema intestinal. En el intestino también termina la degradación y podemos ver que se liberan, la espermidina se libera, por ejemplo, aquí en ciertas horas. Aquí la liberación no es tan prolongada como cuando hablamos de las nanocápsulas. Aquí la liberación se llevó a 100 horas, que fue lo que pudimos liberar. Y bueno, estos sistemas de liberación se están desarrollando continuamente. Y bueno, ahora voy a hablarles de un sistema de liberación transdérmico. Les pido una disculpa por el ruido que hay aquí. Otros sistemas que también he trabajado son los sistemas transdérmicos. Estos son, literalmente le llamamos parches, que hacen la función de evadir el ambiente drástico o agresivo del estómago. Recuerden que les dije que tiene un pH entre 1 y 3. Muchos fármacos son muy sensibles, quieren decir que se degradan completamente en estas condiciones. Entonces, no llega hasta absorberse completamente. Para esto se desarrollan este sistema de parches, en los cuales son una liberación transdérmica o tópica que van a evadir estos sistemas gastrointestinales. Entonces, tienen algunas ventajas, no son invasivos, son indolor, liberan prolongadas, son efectivos, evaden efectos secundarios, porque al nosotros liberar con este parche llega inmediatamente al torrente sanguíneo y de ahí empieza la distribución. Son fáciles de usar y se utilizan mucho para fármacos muy sensibles.
Bueno, estos sistemas transdérmicos se han desarrollado desde hace tiempo. Hay varias generaciones. La primera generación se utilizaba moléculas, o más bien estaba limitado a moléculas con pequeño peso molecular. Estamos hablando de 600 daltons para que pudiera penetrar la piel. Una segunda generación de estos parches que fueron mejorados utilizan ultrasonido, potenciadores químicos o iontoforesis para poder hacer una liberación o una penetración mucho más mejorada, ¿no? Y la tercera generación, pues es, por ejemplo, utilizando microagujas y microdermoabrasión. Sin embargo, estos sistemas o los mejorados o la tercera generación hacen un pequeño daño en la piel, lo cual en ciertas personas puede ser crítico. Aquí lo que les presento también del lado izquierdo es la caracterización de un parche comercial. Estos parches han sido muy populares últimamente y ya los podemos comprar en cualquier farmacia, ¿no? Entonces, estos parches tienen una membrana y esta membrana, si la vemos digamos, de lado, podemos ver que están constituida de fibras y una capa adhesiva. Hay que mencionar que los parches que actualmente están comerciantes son multivitamínicos y de diferentes fármacos, pero todos están hechos para utilizarse más por 24 horas, igual que una pastilla. Entonces, con esta problemática nos hemos enfocado a desarrollar parches de larga duración o de largo entrega de medicamentos. Para esto estamos utilizando una técnica que se llama electrohilado o electrospinning en inglés, que es muy famoso, en lo cual consiste de que a partir de una solución polimérica nosotros podemos modificar ciertos parámetros que son como la concentración de esta solución polimérica, el peso molecular, podemos cambiar el polímero, el solvente, podemos ajustar la temperatura y datos de procesamiento como voltaje, distancia, flujo, velocidad del colector, etc. Pero entonces a través de la inyección de esta solución polimérica aplicamos un campo en el cual va a jalar lo que es literalmente el polímero y va a formar las fibras. Estas fibras o en este sistema se crean parches o películas poliméricas, como está en el lado derecho, los cuales si nosotros vemos mediante microscopía electrónica de barrido, pues vamos a ver que son nanoestructuradas y contienen fibras. También se puede jugar un poquito con lo que son las configuraciones de estas agujas y podemos tener varias configuraciones, como es la simple, núcleo coraza, doble, incluso podemos tener una configuración de 5 agujas. Esto lo que nos permite es que podemos encapsular varios fármacos y de diferente configuración. Podemos que esté en el núcleo, que esté en la coraza, o que esté uno al lado del otro, o que estén 5 puntos. Entonces, pues bueno, estos sistemas se han estado utilizando para lo que es la regeneración o liberación de fármacos y provocar la regeneración de una herida crónica. Una herida crónica es aquella que no cierra por condiciones de las personas. Esto se genera, por ejemplo, como en diabéticos, que las heridas no le cierran y pueden llegar hasta la pérdida del miembro. Entonces, bueno, aquí generamos un parche en el cual tiene un extracto de una planta y un extracto de origen animal, en los cuales nos ayudan a producir un parche que tiene propiedades antimicrobianas y que puede regenerar la herida porque también libera colágeno. Entonces, estos tres constituyentes se integraron en los fibros nanoestructurados. Generamos estos parches inteligentes en los cuales, dependiendo de las condiciones, podemos también tener las fibras nanoestructuradas y podemos integrar el agente activo individualmente o los tres al mismo tiempo. Me voy un poquito más rápido por el tiempo.
Y bueno, también comprobamos que se libera este parche o que se libera el agente activo. Aquí el agente activo, por ejemplo, tenemos la liberación del primer agente activo, que es un extracto de aloe vera en menos de 5 horas. Digamos, esto durante 5 horas empieza a liberarse el primer agente activo y esto me ayuda para contener las bacterias que se me generan y controlar las bacterias, mientras a largo plazo liberamos el otro extracto que es antimicrobiano y que también regenera hasta por 160 horas. Aquí esto implica que estamos liberando y regenerando la herida durante 6 días más aproximadamente. Y bueno, nos dimos cuenta, analizamos su actividad antimicrobiana contra la S. aureus, que es una bacteria positiva, contra la E. coli, que es una bacteria negativa, y vimos que realmente tiene esta actividad de eliminar las bacterias. También estuvimos viendo sus análisis o cómo se comporta con fibroblastos y podemos ver que en todos los casos tenemos una proliferación porque la citotoxicidad está arriba del 100%, lo cual me indica que es un crecimiento y proliferación celular. Actualmente, este sistema lo estamos probando en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el modelos animal para probar precisamente obtener el mecanismo de cicatrización. Y bueno, otros estudios que hemos hecho encapsulados, otro tipo de fármacos, como son un suplemento deportivo, el cual también hemos probado que se libera de manera controlada a través de este parche, y hemos probado también cómo es que se degradan estos sistemas en un fluido simulado de sudor. No sé si ya se me terminó el tiempo y puedo parar aquí, doctor, o continúo. 2 minutos, doctora. Ok, en 2 minutos, perfecto. Pues bueno, voy a terminar hablándoles de los otros sistemas que hemos hecho de Corechel, que en los cuales también hemos probado, que hemos encapsulado otros fármacos, hemos hecho también igual su viabilidad celular, hemos probado con fibroblastos, hemos probado que son biocompatibles y también hemos visto que se degrada dependiendo de dónde está el fármaco, ya sea en el núcleo o en la coraza. Adicionalmente, se han hecho algunos estudios de simulación en silicio, donde probamos la interacción entre estos fármacos y el polímero, y hemos ajustado a un modelo cinético para probar que realmente la liberación es controlada, que no es por difusión, es un modelo no fickiano. Y bueno, finalmente quiero agradecer a todos los colaboradores y a los alumnos que han desarrollado estos sistemas, que gracias a ellos puedo estar aquí presentándolos. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Perla García, por esta interesante plática que nos ha brindado sobre estas tecnologías en el campo de los biomateriales. Pues bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas de la audiencia y pues les invitamos a que puedan formular sus preguntas en el chat. Bien, bueno, vamos a pasar con la primera pregunta que tenemos de la audiencia. ¿Cuál es? Bueno, creo que tengo la primera pregunta y creo que de Jorge Mercado. Tenemos a alguien antes. Sí, tenemos a... Tenemos la de Ramiro Flores al principio. Ramiro pregunta que no había comprendido acerca de la manera que se dio el seguimiento de la cápsula a la entrada y a la salida del estómago para poder medir el tamaño. No sé si Perdón, no escucho mucho. ¿Me podrías hablar un poquito más alto? Perdón. Sí, claro. Que la pregunta es si se le dio el seguimiento a qué manera se le dio el seguimiento a la cápsula a la entrada y a la salida del estómago para poder medir el tamaño.
Perdón, es que como que se corta. A ver. Se lo puedo pasar. ¿Puede ver el mensaje? ¿De quién es es que veo muchos comentarios? ¿De quién es, perdón? Lo tenemos a Ramiro Flores. Híjole. Bueno, aquí está, ¿no? Está en ¿De pantalla, qué doctor. manera se dio un seguimiento a las ¿Puede leer en cápsulas pantalla la de pregunta de a Ramiro? Ramiro Flores? Sí, perdón. Ya la encontré. Ah, ok. Bueno, para ver su tamaño, las pruebas no fueron en vivo, fueron in vitro. Quiere decir que nosotros creamos el fluido simulado y lo hicimos en un sistema en el laboratorio, no fueron ingeridas por un humano. Entonces nosotros podemos poner en contacto las partículas y retirarlas sin problema, ¿no? Entonces ya las retiramos y fue la manera en que nosotros podemos medir el tamaño de partículas, pero fueron in vitro las pruebas, a lo mejor no lo especifiqué. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Claro, Carlos, Miguel, ¿se ha realizado estudios de concentración en sangre de las cápsulas o las nanofibras? No se han medido en vivo, se han medido nada más in vitro. Actualmente estamos pasando a esta parte de hacer estas pruebas en animales y esperemos que sí. Lo que hemos hecho anteriormente es con mosquitas de la fruta en los cuales les hemos dado a comer las nanoestructuras y entonces sí hemos podido probar que estas nanoestructuras, bueno, otras nanoestructuras han sido digeridas por la mosquita y la biodistribución, pero actualmente de los sistemas que les presenté no hemos hecho estas pruebas. Estamos en eso. Gracias. ¿Cuál es la vida útil del parche? Nos pregunta Jorge Mercado. Claro, mira, en los parches hemos jugado con diferentes polímeros. Por ejemplo, hemos trabajado con el PBA, en el cual nosotros hemos podido hacer que este parche funcione o que sea su vida útil hasta 6 días. Sin embargo, estamos trabajando con otros sistemas que son de PCL, polietilenglicol, en los cuales nosotros modulamos el tiempo de vida de este parche. Y bueno, con este sistema de PCL-PO hemos podido desarrollar parches hasta 15 días de vida útil. Gracias, doctora Perla. Muy bien. Nos pregunta Joana Góngora, ¿qué tipo de células se utilizaron para la viabilidad celular? Ahorita nada más se utilizaron fibroblastos, que son las células más comunes o que se encuentran en la mayoría de los órganos y de nuestro cuerpo, pero nada más fibroblastos por lo pronto. Muy bien, gracias, doctora. ¿Tenemos alguna otra pregunta de la audiencia? Sí, tenemos la de Miguel Ángel Robles García. ¿Cuál fue la eficiencia de la encapsulación del ácido fólico? Esa es una primera pregunta. Y una segunda es, ¿cuál es el solvente en el cual están utilizando la técnica de electrospinning? Claro. Bueno, en las nanocápsulas tuvimos una eficiencia de encapsulación de aproximadamente entre 60 y 75%, dependiendo del tipo de almidón que nosotros utilizamos. Y bueno, en el spinning es dependiendo del polímero. Por ejemplo, para el PBA utilizamos agua, para el PCL si utilizamos otro tipo de solvente, porque también aquí depende del fármaco que nosotros queremos encapsular. Por ejemplo, un fármaco hidrofílico utilizamos PBA para poderlo electrohilar, pero un fármaco hidrofóbico utilizamos PCL por su naturaleza. Entonces es dependiendo del sistema que nosotros estemos utilizando. Muchas gracias, doctora Perla. Sin duda, de veras estamos con una gran cantidad de preguntas. Su tema ha sido muy interesante para la audiencia. Me voy a permitir tomar la última por cuestión ya de tiempo.
Voy a pasar a la de Carlos Miguel López Mendoza, en la cual le pregunta qué fármacos se agregan a las fibras para deportistas y cuál es la finalidad de disminuir el dolor. Por cierto, le felicita por la excelente ponencia y muy bonita la técnica del electrospinning y le da las gracias. Claro. Dentro del parche deportista, este fármaco lo que hacía es que actuaba con el ácido láctico que se produce en los músculos para quitar el dolor. Y bueno, te daba también energía. Es uno comercial que normalmente lo utilizan los deportistas. Fue donado, sin embargo, pues es comercial, sí. Lamentablemente no puedo proporcionarles los datos ahorita, pero bueno, es un comercial que utilizan comúnmente los deportistas. Oh, muchas gracias, doctora Perla. Pues bien, tenemos algunas preguntas que han quedado aquí en el chat, pero la doctora Perla podrá tener acceso a esas preguntas y, por supuesto, poder ir respondiéndolas a ellas, a cada una de esas preguntas. Nada más me resta agradecer a la doctora Perla por su intervención, por esta magnífica charla que nos ha presentado en esta sesión, y pues le doy uso de la palabra al doctor Víctor Reina. Muchas gracias, doctora Perla. Muchas gracias, doctora Perla, muchas gracias, doctor Madera. Pues con esto damos por terminado la intervención de la doctora Perla, otorgando el reconocimiento por su valiosa participación en esa tercera edición del simposio. Me permito leer la constancia que a nombre del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo otorgamos la presente constancia a la doctora Perla Elvia García Casillas por la presentación de la ponencia titulada Sistemas de Liberación Controlada de Fármacos, presentada en la tercera edición del Simposio de Biomateriales. Esta pues se va a despedir en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, hoy 5 de junio de 2024. Y está firmada por la doctora Graciela Cairé Jubera, quien es directora de General de CIAD. Muchas gracias, doctora Perla, por su presentación. Y como recordatorio para quienes se están uniendo en este momento a la transmisión, las constancias de participación del evento serán controladas mediante un link, mediante un registro en el link de asistencia, el cual en este momento se está activando para su registro y será colocado en el chat. Una vez definido esto, pasamos a la segunda ponencia del día de hoy. Tiene uso de la palabra, doctor Madero. Muchas gracias, doctor Reina. Pues bien, continuando con nuestro segundo ponente del día de hoy, me voy a permitir dar una breve semblanza del doctor Juan Valerio Cauich Rodríguez, que es nuestro segundo ponente. El doctor Cauich Rodríguez es químico industrial por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente realizó estudios de maestría en la Universidad de Manchester, en UMIS, en Inglaterra, en Ciencia y Tecnología de Polímeros, en el año 92 a 94. El doctor Cauich también obtuvo el doctorado en Queen's Mary and Wakefield College de la Universidad de Londres, en Inglaterra, en 1997. Desde 1999 es profesor investigador del Centro de Investigación Científica de Yucatán en la unidad de materiales, donde actualmente es investigador titular de. Ha realizado investigación en polímeros con aplicaciones biomédicas, incluyendo lo que son acrílicos para cementos óseos, poliuretanos para aplicaciones cardiovasculares y recientemente en la modificación de materiales dentales. Como profesor ha impartido los cursos de síntesis de polímeros, biomateriales e ingeniería de tejidos. Ha realizado estancias sabáticas en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en Madrid, en España, en la Universidad Técnica de Tampere, en Finlandia, y también en el CIMBESTAB Mérida. Es autor de 116 publicaciones indizadas en el JCR, 10 capítulos del libro, y ha dirigido tesis de doctorado en un número de 20, en maestría en un número de 15 y de licenciatura en un número de 29.
Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es profesor adjunto en la Universidad de Laval. Pues bien, con este preámbulo de su carrera del doctor Juan Valerio Cauch Rodríguez, pues me permito darle el uso de la palabra y agradecerle que haya aceptado participar en esta edición del simposio. Muchas gracias, doctor Valerio. Muchas gracias, Tomás. Quisiera comenzar primero, pues, agradeciendo al comité organizador, sí, al doctor Tomás Madera, al doctor Víctor Reina Urrutia, sí, por esta invitación. Y la idea es un poquito compartirles qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos años con relación a la aplicación de poliuretanos en el área cardiovascular. Quisiera comenzar diciendo algunas breves palabras sobre los poliuretanos o los materiales poliuretánicos, porque en realidad creo que nos rodean en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Los podemos considerar commodities, los podemos considerar materiales de ingeniería, así dependiendo un poco del desempeño que esos tengan. Pero estas propiedades tienen básicamente, obedecen básicamente a la versatilidad química que tenemos para su síntesis. Por ejemplo, podemos variar la cantidad de polioles, isocianatos o incluso extendedores de cadena, y eso nos permite, digamos, tener materiales termoplásticos que pueden ser reciclados, termofijos que son ya un poco más difíciles de reciclar, pero cubriendo una amplia gama de aplicaciones. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, ¿sí? Básicamente la industria de la construcción y la edificación es la que ocupa la mayor parte de sus usos, pero también el área de transporte o transportación y aplicaciones marinas sí, cubre un 20%, lo que sería mueblería y colchonería sí también anda alrededor de un 18%, y a partir de ahí ya en cantidades menores tenemos distintas aplicaciones, ya sea en empaques, en textiles, en la misma electrónica, y como vamos a ver en algunos casos en aplicaciones médicas de estos materiales. Sin embargo, yo quisiera hacer una reflexión con respecto al uso de los poliuretanos, en el sentido de que hay algunas aplicaciones que no son muy conocidas y que creo que despertarían nuestra curiosidad por este tipo de material polimérico. Una de ellas es, por ejemplo, en la modificación de asfaltos, en la modificación de concretos, ¿sí? Pero también puede servir como materiales que se usen para prevenir un poco la corrosión. Eso es algo que hemos estado haciendo últimamente, recubriendo aceros inoxidables 316L, que aunque no lo crean, son materiales que pueden llegar a corroerse en ciertos ambientes. Entonces, funciona muy bien con anticorrosivos, se utilizan para evitar el antifouling en, digamos, aplicaciones marinas, ya sean en embarcaciones o en plataformas marinas. Y si no nos gustan estas propiedades de los poliuretanos, yo creo que nos podemos dar el lujo hoy en día de incorporarles ciertas nanoestructuras. Por ejemplo, nanotubos de carbono, grafenos, nanocelulosa, nanoarcillas, etcétera, con el fin de expandir todas estas posibilidades. Como yo sé que una imagen dice más que 1000 palabras, pues aquí quiero mostrarles esas aplicaciones a las que hacía yo alusión hace un momento. Pueden ver que se pueden utilizar en aplicaciones tan cotidianas como en la suela de los zapatos, ¿sí? En el volante de nuestro vehículo, en algunas otras piezas del mismo vehículo, en electrónica, como aislantes acústicos. Y esta de aquí arriba a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando se utilizan como aislantes térmicos. Y esto es completamente relevante aquí en Mérida en estos días. Ayer tuvimos, creo que 47 grados, una sensación térmica de 47. Creo que en Sonora estarán sintiendo más o menos lo mismo y se agradece este tipo de aplicaciones. El año pasado yo estuve en Tijuana y tuve la oportunidad de visitar un viñedo ahí por Ensenada, y el sitio donde estaban almacenado el vino pues estaba completamente forrado de poliuretano, ¿sí? Eso con el fin de mantener, digamos, la frescura en ese ambiente. Entonces, como pueden ver ustedes, las aplicaciones van desde cuestiones muy comunes, cotidianas, hasta algunas aplicaciones más especializadas. Y sin embargo, la primera reflexión que quiero hacer es que el problema que tienen los materiales poliméricos es que una vez que han terminado su vida útil, como en este caso para empaques, colchones o incluso muebles, una vez que termina esa vida útil, pues lo desechamos. Y el problema de los polímeros es que tienen una baja densidad. Al hacer eso, realmente ocupan un gran volumen y lo único que podemos hacer es medio compactarlos y los mandamos a vertederos. Desafortunadamente, como les decía, muchos materiales de estos son
termofijos, si no se pueden reciclar por vía térmica o por las vías convencionales, sí, puede ser por vía enzimática o por vía química, pero lo común y lo más económico hoy en día es ese reciclado térmico. Y sin embargo, estamos un poquito imposibilitados a hacerlos precisamente por su naturaleza termofija. El problema no para ahí, el problema es que mucho de esto se va hacia los cuerpos de agua y lo que vamos a observar es su presencia, no solamente como macroplásticos, sino incluso como microplásticos. Básicamente ese polvillo o ese producto de desgaste de nuestra suela de zapatos con el asfalto y es lo que va a producir estas pequeñas partículas. Lo mismo ocurre con las llantas, con algunos textiles. Revisemos la lavadora de vez en cuando y vamos a ver ahí una gran cantidad de micropartículas. Y el problema de esto no solamente es ambiental, sino que incluso ya se han detectado dentro del mismo cuerpo en el ser humano. Pese a esto, podemos decir que hay algunas cosas que pueden considerarse pues, positivas dentro de lo que cabe. Y más que nada, pongo el ejemplo de Mandy Baker o de Blake McFarland, quienes utilizan estos desechos poliméricos precisamente para concientizarnos de su importancia. El caso de Mandy Baker lo que hace es básicamente composiciones fotográficas, ¿sí? Con todos esos residuos que están contaminando el lecho marino y no con la idea de hacerse rica ni de formar, digamos, hacer un negocio de esto, sino básicamente de concientizar de que incluso la presencia de estas partículas o estos materiales poliméricos en el mar, sí, pueden servir de alguna manera para crear arte, ¿sí? No solamente es desde la materia prima virgen, sino que incluso una vez que han terminado su vida útil. El caso de Blake McFarland, él no utiliza poliuretanos, él básicamente utiliza lo que son residuos de llantas y como pueden ver aquí, pues sus esculturas, sí, a veces son tan grandes y las pueden poner incluso en áreas o espacios muy abiertos como este parque que está aquí en Quebec. Muy bien, entonces, también hay unos aspectos muy importantes, ¿sí? Que son las aplicaciones médicas que tienen los poliuretanos. Por ahí, si recuerdan, en la gráfica esta de PAI teníamos un 7% de aplicaciones. Y aunque parezca esto poco, hay que hacer mención de que los biomateriales en general son materiales de bajo volumen de producción, pero de altísimo valor agregado, con lo cual se justifica, digamos, su uso y su producción. En este sentido, les puedo decir que los poliuretanos pueden utilizarse básicamente para reconstruir, ¿sí? Todo el cuerpo humano. Se pueden utilizar en forma de catéteres, estos pequeños tubitos que pueden utilizarse, digamos, en un bypass, para el tratamiento de una fístula arteriovenosa, para distintas enfermedades periféricas vasculares, ¿sí? O incluso como recubrimientos para stents coronarios. Sin embargo, hay otras aplicaciones, como yo les decía, ¿sí? En distintos dispositivos, digamos, en la carcasa, por ejemplo, de un monitor de glucosa, en aplicaciones neurológicas o incluso urológicas, esto puede ser atractivo. Se han utilizado como sustitutos dérmicos. Hay que entender aquí que también esa versatilidad les permite ser bioestables o ser biodegradables. También pueden usarse como implantes maxilofaciales, como barreras no adhesivas, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más a algo más reciente, podemos usarlos como substratos para ingeniería tisular. Sin embargo, como pueden ver en esta figurita, en odontología tienen aplicación. Muchos de los dimetacrilatos que se utilizan se hacen en combinación con uretanos. Las bolsitas que recubrían los implantes mamarios, y esos eran también hechos de poliuretano, e incluso se han utilizado para distintos métodos anticonceptivos. Sin embargo, yo creo que para mí en particular, y eso es lo que quiero transmitirles hoy, las aplicaciones cardiovasculares es de lo más atractivo y de lo más interesante y tal vez de lo que más difícilmente pueda trasladarse de manera inmediata hacia un negocio, pero académicamente es un área muy interesante. Por ejemplo, partes de un corazón artificial pueden hacerse de poliuretanos, ¿sí? Válvulas, ¿sí? Por ejemplo, la válvula aórtica puede ser también hacerse de estos materiales, ¿sí? Y parches, ya sea cardíacos o vasculares, tienen esta aplicación. Pero de lo que les voy a hablar hoy en día, ¿sí? Es el uso de estos como injertos vasculares. En realidad, la importancia que tienen estos materiales es tal que existen muchas compañías que se dedican a la producción de ellos. Por ejemplo, Lubrizol, Covestro, VAS, DSM Biomedical, sí, son empresas que ya tienen una línea de producción dedicada exclusivamente a poliuretanos de uso o de grado médico.
Entonces, como les dije, voy a hablarles sobre las aplicaciones de los poliuretanos en el área cardiovascular. Y aquí la primera pregunta es decir, bueno, ¿por qué te interesa o por qué debería interesarnos el área cardiovascular? Pues básicamente es que nos vamos a morir de enfermedades cardíacas, ¿sí? Alrededor de 18 millones de fallecimientos por año, ¿sí? De los cuales la mitad puede deberse a esta enfermedad de la arteria coronaria, ¿sí? O seguidos de enfermedad cerebrovascular, que incluye, digamos, a este infarto isquémico o hemorrágico y muchas otras enfermedades. Como nosotros podemos ver aquí, a partir del año 2000, ¿sí? Estas enfermedades han ido creciendo, ¿sí? Y digamos, y esto obedece muchas veces a la falta de ejercicio, a las dietas que tenemos. Aquí en Yucatán, déjenme decirles, pues también nos gusta la cochinita y no dudo que mis arterias en este momento ya estén llegando a estas características. Y sin embargo, lo bueno es que tenemos tratamientos, ¿sí? Existe la posibilidad, primeramente, de cambiar esa dieta, ¿sí? De desarrollar una mayor actividad física. Si esto no funciona, pues recurrimos a ciertos fármacos, algunos muy básicos como la aspirina, nitroglicerina o estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Y si aún así no funciona, tenemos tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos, como podría ser una reparación valvular, como podría ser la colocación de un stent o una angioplastía de balón, o usar los conocidos estándares dorados que son los sustitutos o los autoinjertos, ¿sí? Yo puedo utilizar mi vena safena, la radial o la arteria mamaria para reparar un tejido que ha sido obstruido, uno de estos vasos sanguíneos que ha sido obstruido con alguno de estos materiales. Sin embargo, todos estos tratamientos tienen algunas limitaciones, sobre todo el de disponibilidad, y entonces es por eso que se han desarrollado injertos vasculares sintéticos a bases de dacrón o polietileno-tereftalato tejido o politetrafluoretileno expandido, como sería el Gore-Tex. Sin embargo, estos se han utilizado principalmente para injertos de calibre grande, ¿sí? Mayor de 10 milímetros, y aún así tienen problemas de trombosis, de edemas, de seromas, incluso de angiosarcomas. Entonces, debido a esas limitaciones es que nosotros pues hemos decidido aproximar, digamos, nuestro trabajo de investigación hacia el desarrollo de injertos vasculares de bajo calibre, es decir, aquellos que tengan menos de 6 milímetros. Cuando uno piensa en el desarrollo de un material sustitutivo, ya sea de tejido blando, de tejido duro, ¿sí? Nosotros podemos pensar en varias consideraciones, ¿sí? Lo primero sería homologar la composición. Y podríamos pensar, oye, si los tejidos son principalmente colágeno, pues lo natural sería usarlos de colágeno. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones en el sentido de que mecánicamente todavía son muy malos y de eso les hablaré más adelante. Puedo yo simular la estructura, ¿sí? Puedo decir, mira, pues en caso del hueso, yo tengo hueso trabecular, yo tengo hueso cortical, o sea, son dos estructuras diferentes, uno es denso, uno es más poroso, y puedo yo tratar de emular con mis materiales esas estructuras. Pero al final de cuentas lo que importa es las propiedades o el desempeño que ellos vayan a tener. En el caso de los injertos vasculares, si yo quiero requisitos específicos que se deban de cumplir, pues debería yo pensar en la citotoxicidad, en la hemocompatibilidad, en propiedades mecánicas adecuadas, en una buena porosidad o textura en la superficie, una reducida hiperplasia en la unión o en la anastomosis y en general un buen desempeño a largo plazo, considerando incluso la posibilidad de que sean resistentes a infecciones. Si yo viera esto de manera más detallada, por ejemplo, el caso de la citotoxicidad, yo podría referirme a esto a cuál sería el comportamiento de mi material frente a determinado tipo de células, por ejemplo, células endoteliales, células musculares lisas, células o fibroblastos, ¿sí? O incluso su comportamiento frente a la sangre, ¿sí? O cómo sería esa hemólisis o esa coagulación. Si yo me voy al aspecto mecánico, puedo decir, mira, la resistencia mecánica medida como longitudinalmente, radialmente, en pruebas de explosión o resistencia a la sutura o incluso medición de la complianza. Esos serían los requisitos específicos. Y sin embargo nos vamos a dar cuenta que cuando le movemos a uno, ¿sí? Obtenemos un beneficio en uno, de repente se nos mueve el otro parámetro y lo estamos sacrificando un poquito.
Entonces, ese sería el escenario, pero quiero hacerles un recordatorio de que si vamos a trabajar con venas o con arterias, vamos a hacer materiales sustitutivos, tenemos que conocer al enemigo, tenemos que conocer la estructura y la composición. Y aquí, aunque ya les mencioné que los principales componentes son colágeno, elastina, proteoglicanos o glicosaminglicanos, ¿sí? También hay que fijarse en la estructura, ¿sí? Básicamente, una vena o una arteria sí tiene 3 capas, una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. ¿Sí? Esa capa íntima es muy delgada, la media es la que ocupa, digamos, la mayor proporción, es donde se encuentran las células musculares lisas, ¿sí? Irradiadas y están orientadas de manera radial, y la capa adventicia es un poco menos gruesa, ¿sí? Sin embargo, principalmente poblada por fibroblastos. Entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a tratar de emular en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo de biomateriales. Como les decía yo, estas características de las venas y de las arterias, ¿sí? Realmente se pueden traducir en propiedades mecánicas como el módulo de Young, si es esfuerzo a la ruptura o esa deformación a la ruptura, pero para mí con los años he comprendido que la complianza, ¿sí? Es decir, ese porcentaje de formación en función de la presión, es uno de los parámetros más importantes. ¿Y por qué lo digo esto? Vean, el dacrón y el teflón, ¿sí? Tienen complianzas alrededor de 1, mientras que una vena safena o una arteria mamaria, sí, andan alrededor de 4 o de 5. Entonces, por esa razón muchas veces fallan nuestros materiales sintéticos. Y sin embargo, les decía yo, para injertos de alto calibre, dacrón y teflón son materiales que se siguen utilizando, pero no han incursionado en el campo de los injertos de bajo calibre de menos de 6 milímetros. Y de ahí viene el interés de nuestra investigación. Básicamente, les voy a platicar ahorita unos resultados que hemos obtenido a lo largo de los últimos años relacionados con injertos vasculares de bajo calibre, ¿sí? Que van a ser densos y hechos a partir de poliuretanos, básicamente. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, decidimos usar 3 tipos de poliuretanos. Un poliuretano a base de lisina, policaprolactona, diol y HMDI, que es un isocianato alifático, como capa íntima, ¿sí? Con un espesor similar al que tendría, digamos, una arteria natural. Utilizamos un poliuretano comercial, básicamente es un poliuretano a base de MDI y de poliésteres, como capa media, con alrededor de 300 micras de espesor, y una capa externa o adventicia a base de un poliuretano hecho a base de ácido ascórbico, porque sabemos que el ácido ascórbico es un precursor para la formación de colágeno y que eso nos ayudaría durante su degradación. Entonces, hicimos un material tricapa, pero el chiste y realmente lo que hizo Gualberto, el estudiante de doctorado, fue diseñar este sistemita para hacerlos con el espesor adecuado. Entonces, básicamente preparaba una solución polimérica, la hacía rotar, digamos, con un caframo, ¿sí? Iba depositando sobre la varilla de vidrio y formaba una primera capa. Una vez que estaba seca, ponía una segunda capa ya más gruesa, porque iba a ser la capa media, y terminaba con la adventicia. Entonces, de esa manera, él tenía esa estructura tricapa. Pero para saber realmente cómo se comportaba este material tricapa en comparación con los componentes, pues hicimos también injertos monocapas a base del poliuretano puro, de lisina, comercial y de ácido ascórbico. Y como somos poliméricos, también metimos un injerto hecho a base de las mezclas poliméricas, ¿sí? De cada uno de estos componentes, ¿sí? Entonces, aquí les muestro, ¿sí? El primer resultado de Gualberto, quien ahora pues, pasó a mejor vida, ahora vive en Canadá. Y lo que hizo Gualberto primero fue demostrar precisamente que sí se pueden obtener las 3 capas. Aquí, en la imagen de arriba, no se nota esa separación, digamos, entre los componentes, siguen siendo poliuretanos todos, ¿sí? Pero ya cuando los colorea, ¿sí? Se puede ver que precisamente ya tengo las 3 capas. Y entonces estas 3 capas, pues era, digamos, una buena noticia, porque habíamos esperado de que se mezclaran al momento de hacer la estructura, ¿sí? Que se fuera difundiendo el polímero y que no tuviéramos esas 3 diferentes composiciones. Después de esto, lo que yo le pedí a Gualberto fue, oye, pero pues sabemos que en la naturaleza las arterias o las venas no tienen el mismo espesor. Él dijo, ok, vale, yo me lo he hecho. La primera capa la hizo delgadita, ¿sí?
aproximadamente hasta un 20%, digamos, del espesor de una vena o una arteria, es la capa íntima. Luego hizo una capa media, que les repito era como de 300 micras, y finalmente hizo otra capa adventicia ya mucho más pequeña. Entonces, nuevamente, vemos que con esta técnica que le llamamos retroevaporación, puedes obtener, digamos, tricapas o un injerto vascular tricapas, simulando los tejidos nativos y que además con los espesores controlados. Entonces, ahora empezamos a medir propiedades y les voy a hablar un poquito de los resultados. Y aquí quiero hacer otra reflexión. Y esta reflexión va en el sentido de, generalmente cuando tenemos un material, pues lo convertimos en una película y le medimos sus propiedades, ¿sí? Pero eso no se parece nada a un injerto, ¿sí? Y en realidad lo que estamos tratando de decir es, oye, no importa, ¿sí? Una película te va a dar las propiedades intrínsecas de tu poliuretano, porque me estás diciendo que estás haciendo un nuevo material, ¿sí? Entonces, eso sería lo primero que nosotros tendríamos que medir, ¿sí? Las propiedades de ese material en términos mecánicos. Pero el otro dilema está en, ¿por qué no hacemos los estudios biológicos primero? ¿Sí? Vamos a ver su comportamiento con células. Y esto entonces depende de cada laboratorio. Si voy a hacer primero los estudios de citotoxicidad o si voy a hacer los estudios mecánicos, ¿sí? Entonces, nosotros en este momento coincidimos con que debía hacerse primero los estudios biológicos. Les voy a hablar un poquito de que estos materiales, en forma de película, ¿cuál fue su comportamiento? Básicamente hicimos dos tipos de estudios. Uno fue con los extractos, ¿sí? Básicamente probamos citotoxicidad con unas células de cáncer de mama, ¿sí? Y básicamente hicimos un MTT y cristal violeta. ¿Por qué los dos? Porque uno nos da información sobre actividad mitocondrial y en el otro vemos integridad de la membrana celular. Y en ambos casos, como pueden ver, andamos por ahí de ese 100% de viabilidad, lo cual pues nos decía, ánimo, vas por buen camino. O más bien eso es lo que le decíamos Alberto, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes hacen un ensayo de adhesión directa, ¿sí? Pueden ver que ya empiezan a haber diferencias. Por ejemplo, estos fibroblastos adhieren muy bien a esa capa de poliuretano a base de lisina, ¿sí? Esa carga positiva que tiene ahí extra permite que, digamos, una membrana celular con carga negativa pueda adicionarse perfectamente. Entonces, por eso vemos más puntitos verdes en el poliuretano que tenía lisina y poco menos en los del Pirgon, que era el poliuretano comercial de capa media, y en los que tenían ácido ascórbico. Muy bien, esto no es suficiente, ¿sí? Y lo que hicimos después fue pues, medir esos tiempos de coagulación. Básicamente lo que hacíamos era utilizar sangre completa, ¿sí? De distintos donadores, y lo que veíamos era una cinética de cómo iba la hemoglobina libre, si entre más es mejor, ¿sí? Pero íbamos viendo cómo va disminuyendo con el tiempo. Y básicamente lo que observamos es que alrededor de estos 15, 20 minutos y el poliuretano con lisina es el que tenía el mayor tiempo de coagulación, ¿sí? Nomás para ponerse un poquito en referencia, el teflón tarda aproximadamente 20 minutos en coagular, ¿sí? Entonces, bueno, seguíamos bien. Ese resultado nos alentó mucho porque la capa íntima era precisamente de este poliuretano a base de lisina. Cuando hicimos ensayos de hemólisis, nuevamente comprobamos que estamos abajo de ese límite del 5% y esto hace nuevamente que pase la prueba. Entonces, en el aspecto biológico estábamos muy contentos, ¿sí? Y decimos, vamos a tirar para adelante hacia los ensayos mecánicos. Entonces, cuando vemos el comportamiento mecánico, les decía, lo primero que hay que hacer es determinar las propiedades intrínsecas de tu polímero, ¿sí? Básicamente es un material nuevo y por lo tanto tú lo que quieres es pues ver ese desempeño y lo haces, en cierto modo, con condiciones normalizadas. Es decir, vamos a hacer huesitos. ¿Cuál era el problema con los tricapa? Sí, con los tricapas es que no los podíamos poner en esta geometría. Entonces, lo que hicimos fue agarrar un tubito, ¿sí? Del injerto vascular tricapa, lo rompimos, lo extendimos y con un rectángulo hicimos las pruebas mecánicas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues básicamente vemos en esta figurita que aquellos poliuretanos que tienen lisina o que tienen ácido ascórbico son los que presentan, digamos, un esfuerzo y una deformación mayores, ¿sí? Y por ahí en medio aparecía nuestro material tricapa. Y eso sugería entonces que, bueno, tienen una buena deformación, sin embargo, pues no era la más alta, ¿no? ¿Sí? Todos ellos, independientemente de este resultado, tenían una tenacidad bastante alta, lo cual es también una propiedad bastante atractiva, ¿no?
¿Qué es lo que pasa cuando prueban los injertos vasculares? ¿Sí? Y entonces aquí, afortunadamente, existe una norma para probarlo. Es decir, tú tienes un tubo, tienes que probarlo en la geometría final. Entonces, si te vas a la norma, la ISO 7198, básicamente lo que te va a pedir es, oye, agarra un anillito y lo estiras. Eso es tensión radial o circunferencial. Agarra un tubo y lo estiras, ¿sí? Y eso va a ser la tensión longitudinal. Agarra un tubo y lo presurizas, ¿sí? A ver cuánto aguanta antes de que explote, ¿sí? Y eso es lo que le llamamos el board strain. Y finalmente tiene que haber una resistencia a la sutura porque en el entendido que tenemos que unirlos a tejidos nativos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en cada caso? Pues vean, se nos cambia un poquito la historia. El injerto tricapa, ¿sí? Básicamente es el que empieza a tener las mayores propiedades, mucho más altas que lo correspondiente a los poliuretanos puros, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, este injerto tricapa podría alcanzar básicamente cargas muy altas, ¿sí? También deformaciones muy altas, sí, en términos de la carga alrededor de 100 newtons, pero lo más atractivo era que cuando este anillo se estiraba y se llevaba a rotura, básicamente no había delaminación de las tres capas. Y quiero decirles que esto para nosotros fue muy importante porque antiguamente lo que hacíamos era el polímero, lo conformábamos alrededor de un mandril, básicamente lo enrollábamos y cuando hacíamos los distintos ensayos era evidente la delaminación. Y en este caso, como pueden ver aquí, no hay delaminación después del ensayo. ¿Qué pasó con la prueba longitudinal? Básicamente lo mismo. Lo que observamos es que el injerto tricapa es el que sustenta una mayor carga, ¿sí? Entonces, nuevamente nos decía, tu diseño va bien, ¿sí? Tu diseño tricapa no está sacrificando esas propiedades mecánicas, ¿sí? Nuevamente vemos que aquí no se observa ninguna delaminación, se ve claramente que debido a la a la naturaleza quebradiza o frágil de los distintos polímeros, es ese patrón que ustedes pueden ver en la sección transversal, sin que haya nuevamente la delaminación. Entonces, otra vez, las pruebas de tensión longitudinal nos decían, tu injerto tricapa es el que está, digamos, sustentando mayores cargas, mayores deformaciones y tiene buena pinta, ¿no? Nos vamos a la resistencia a la sutura, vemos, mira, otra vez tu injerto tricapa tiene valores tal vez un poco menores a los que presenta el Dacron, ¿sí? Pero incluso superiores a lo que presenta cuando suturas una vena safena o una arteria carótida, o incluso superiores a los que se elaboran los injertos sintéticos de teflón, ¿sí? Entonces, eso nuevamente, repito, estábamos cumpliendo con esos aspectos mecánicos de la norma. Finalmente nos vamos hacia la resistencia a la compresión y lo que vemos es pues, lo que ya esperábamos. Dices, oye, ve qué presión soportan estos materiales, ¿sí? Están alrededor de 2000 milímetros de mercurio antes de que se rompan. Y eso es equivalente, digamos, a lo que presenta la vena safena, un poquito más bajo de lo que presenta la arteria carótida. Y comparativamente, nuestros injertos monocapa, pues no tenían tan buen desempeño. Entonces, todo parecía excelente. ¿Cuál es el problema? Vean nuestras complianzas. Si recuerdan en las primeras diapositivas, yo les decía que la complianza era uno de los parámetros más importantes. Y entonces teníamos todo al tope, todos los valores máximos, pero la complianza era la más baja, ¿sí? Y entonces con esa complianza tan baja, pues ya empezamos a desanimarnos. Era obvio, ¿sí? Vean ese factor de rigidez que tienen muy alto. En realidad, podrían ver ustedes a la complianza como es inverso del módulo de Young. Entonces, sin embargo, este resultado tiene dos, digamos, interpretaciones, en el sentido de que uno lo puedes mejorar o dos puedes usarlos para injertos de alto calibre, ¿sí? Acuérdense, los injertos de alto calibre de teflón o Dacron andaban con complianzas alrededor de 1. Pero nosotros dijimos, no, lo que queremos es mejorar entonces estas propiedades mecánicas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues vamos a cambiar el espesor de la capa media. Entonces, cambiando el espesor de la capa media, reduciéndolo de 300 micras, ¿sí?, a distintos grosores, fuimos viendo que, si bien la resistencia a la explosión baja, las complianzas van aumentando. Vean aquí abajo lo que serían las gráficas de complianza. Entonces, cuando tu capa media es más delgada, con este poliuretano Peelbond, ¿sí?, pues las complianzas ya subían a 3 o hasta 6, 9, ¿sí?, dependiendo ya de la presión. Esas son presiones fisiológicas.
Y tratamos de reproducir esto mismo con otro tipo de poliuretano, que sería el caso de Tecoflex, ¿sí? Entonces, esto se reproduce perfectamente. Ahora, de aquí quiero concluir, ¿sí? En el sentido de que, a ver, los poliuretanos son materiales que vemos todos los días en nuestras vidas y que creo que muy pocas veces pensamos que puedan tener una utilidad en el área de la medicina y específicamente en el área cardiovascular. Sin embargo, pues esa versatilidad química es lo que nos permite usarlos para esta aplicación. Cuando pensamos en estas aplicaciones, repito, la composición, pueden decir ustedes, esto no se parece nada al colágeno. Ok, no se parece nada al colágeno, pero yo lo puedo hacer biodegradable. Sí, de hecho, el segmento flexible de PCL precisamente le va a dar estas características. Puedo hacerle similar a la estructura de una arteria ovena nativa, ¿sí? Lo hicimos tricapa, y al final les demostré que las propiedades pueden ser también moduladas dependiendo de estos espesores. Entonces, los poliuretanos son muy versátiles, nos permiten una amplia selección, sobre todo de los polioles y los extensores de cadena, ¿sí? Con el fin de reducir esa citotoxicidad y hacerlos más compatibles con la sangre. En términos mecánicos, lo que aprendimos es que muchas de las propiedades, ¿sí? Las controla la capa media, ¿sí? Y entonces, aunque nuestro injerto tricapa tenía las mejores propiedades, el mejor desempeño mecánico, ¿sí? Básicamente no nos daba las complianzas que queríamos. Y sin embargo, aquí les doy, pues, les comparto lo que aprendimos. Básicamente, la complianza yo la puedo disminuir, uno, con el espesor, son factores geométricos ya del injerto, con la porosidad, ¿sí? Si yo tengo la misma composición pero un material poroso, ¿sí? Voy a bajar esa complianza. Y finalmente, yo puedo optar por usar un poliuretano con un segmento flexible semicristalino, como fue en este caso la PCL, o usar uno completamente amorfo, que es lo que actualmente estamos explorando. Ahora, les decía yo que los materiales poliméricos son tan versátiles que les permiten, pues, a ver, ponle algo más, ¿sí? Hemos explorado el uso de cobre, ¿sí? Como un factor angiogénico, de angiogénesis normal, no angiogénesis patológica, porque les recuerdo, ¿sí? Los mismos vasos sanguíneos tienen su propia vasculatura, ¿sí? Lo que se conoce como el vasa-vasorum, ¿sí? Entonces, usando cobre, estamos tratando de proponer, digamos, mejorar este comportamiento. Eso es la tesis de un chico que se acaba de titular, de Guido. Y finalmente, el otro atractivo que tienen los poliuretanos es de que pueden presentar comportamiento de memoria de forma. Es decir, que yo lo puedo deformar y luego con un estímulo hacer que recupere esas dimensiones. ¿Para qué es importante esta propiedad? Precisamente para el caso de cirugías mínimamente invasivas. Yo lo puedo poner de un tamaño y cambiar sus dimensiones una vez que se encuentra in situ. Y con esto yo termino. Les agradezco mucho su atención y pues quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Valerio, por su interesante. Y pues como menciona, con esto vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Esperemos pues que la audiencia pues interactúe para que se pueda resolver el mayor número de para dar inicio, Fernanda Zavala Oros nos pregunta ¿cómo podría afectar la porosidad de la geometría del biomaterial a la bioactividad celular? Bueno, en general sabemos que muchos tejidos naturales son porosos, ¿no? Y que les gusta la porosidad. Hay mucho debate con respecto al tamaño de esos poros, si tienen que ser interconectados. Y yo creo que en conclusión es una propiedad deseable, pero un tamaño específico yo creo que es muy difícil, muy aventurado establecerlo. Yo creo que con que tengas un poco de todo, ¿sí? Pero les decía yo, al menos desde el aspecto mecánico, ustedes pueden tener la misma composición y básicamente van a reducir esas propiedades mecánicas a expensas de que esa porosidad pueda promover, digamos, la población de cierto tipo de células y a su vez ayudar a la degradación del sustrato y por lo tanto terminar con un tejido nativo. Muchas gracias, doctor. Jorge Mercado nos pregunta que respecto al injerto, ¿se realizaron las mismas pruebas de propiedades mecánicas con una vena natural? Qué buena pregunta, Jorge. Sí, lo hemos hecho, y esto en colaboración con la Facultad de Veterinaria. Hemos trabajado con aortas descendentes abdominales
de 3 modelos: bovino, porcino y ovino. Curiosamente, el porcino, sí es el que en pruebas de tensión radial es el que sustenta una mejor carga, una mayor carga, alrededor de 100 newtons, seguido del bovino y finalmente del ovino. Entonces, ¿qué te trato de decir con esto? Que nuestros materiales sí fueron comparados, ¿sí? Y sin embargo, el hecho de tener incluso targets, vamos a poner así, mira, mi objetivo es tal, sí, son, de otra manera, lo voy a decir, son moving targets. Básicamente, dependiendo del modelo que tú escojas, es un poco el parámetro que tú tienes. Y eso va con la naturaleza incluso del ser humano. A ver, no es la misma propiedad que tendría si eres un paciente sano, si eres un paciente enfermo, si eres un adulto, si eres un joven o si eres una persona mayor. Entonces, en realidad de lo que se debería tratar todo esto es de personalizar la medicina. A ver, ¿cuáles son las características, ¿sí?, de estas venas que se necesitan? Y entonces reproducirlas. Lamentablemente todavía lo hacemos de manera muy general, ¿sí? Y entonces decimos, mira, esto puede cubrir todos estos aspectos, cuando en realidad no lo estamos personalizando. Pero bueno, estamos comenzando por algo. Gracias por tu pregunta, Jorge. Muchas gracias, doctor. Está una tercera de Eder Caballero, que menciona que considerando la biodegradabilidad del material, los sistemas de materiales, ¿sería una característica deseable o no deseable para esas aplicaciones cardiovasculares? Otra muy buena pregunta. Definitivamente la bioestabilidad es muy deseable en el área cardiovascular y en otras áreas, porque precisamente tú no quieres que estar sustituyendo o reemplazando cada año, cada 2 años, sobre todo cuando son cirugías mayores, ¿no? Sin embargo, si logras, ¿sí?, que esa tasa de repoblación celular y producción de matriz extracelular, digamos, sea muy rápida y puedas, digamos, formar el tejido con las propiedades mecánicas adecuadas, ¿sí?, definitivamente un biomaterial biodegradable es muy atractivo. Sin embargo, todavía no logramos establecer muy bien esto, porque cuando hacemos pruebas de degradación in vitro, nosotros las hacemos de manera acelerada, hacemos oxidaciones, medios ácidos, todos hidrolíticas, ácidos, alcalinos, oxidantes, ¿sí? Y sin embargo, en el cuerpo lo que actúa principalmente son las enzimas, ¿sí? Entonces te podría decir, mira, las estereasas que tenemos por ahí van a degradar la PCL, ¿sí?, a una tasa mucho mayor que al resto del polímero. Entonces, como todavía no logramos realmente ese balance, ese equilibrio entre tejido formado y degradación, yo todavía me inclino un poquito hacia materiales un poquito más estables o más bioestables, ¿sí? Sin embargo, pues ese es el tema de investigación. Ahí está la invitación. Ahí es donde pueden ustedes incidir. Okay. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de Luis Fernando, que menciona sobre la biocompatibilidad. ¿Tienen algunos resultados? A ver, hicimos citotoxicidad. Básicamente, digamos, todos los componentes de este injerto tricapa sí tenían viabilidades arriba de 70%, que sería, digamos, ese mínimo que se requiere. Si vemos la biocompatibilidad en un sentido más amplio, te diría, a ver, no tenemos todo, ¿sí? Porque la biocompatibilidad implica muchas cosas. Si recuerdas, debería haber estudios sobre reacción inflamatoria, ¿sí? Y realmente lo que nosotros estamos evaluando sería como una etapa posterior, lo que es respuesta ya regenerativa, ¿no?, cuando usamos células diferenciadas. Pero en la etapa de inflamación, por ejemplo, no hemos hecho todavía estudios con macrófagos o monocitos derivados hacia macrófagos para saber esa respuesta inflamatoria. Entonces, la biocompatibilidad es un concepto muy, muy amplio, ¿sí?, que incluye muchas pruebas. Lo que nosotros hacemos ahorita por el momento es citotoxicidad, buen desempeño, y hacemos también hemocompatibilidad, también un buen desempeño. Muchas gracias, doctor. Las preguntas que no dieron tiempo de responderse, pues las contestará el doctor Juan ahí por el chat, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues bien, pues vamos a dar el agradecimiento al doctor Juan Valerio por su brillante participación en esta edición del simposio. Y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, pues le otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Valerio Kawich por su valiosa participación en la conferencia magistral Materiales Poliuretánicos
cotidiano a las aplicaciones cardiovasculares, presentada aquí en el marco del tercer simposio de materiales poliméricos. Firma esta constancia, este reconocimiento, pues la doctora Graciela Caire Jubera, directora general del centro. Doctor Juan, muchísimas gracias por su participación en esta edición. Gracias a ti, Tomás, gracias a Víctor, y pues nada, lamentablemente no pude estar en Hermosillo en esta ocasión. Gracias, doctor. Habrá otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Juan. Muy amable. Dentro de los comentarios finales y formando parte del comité organizador de la tercera edición del Simposio de Biomateriales 2024, quiero agradecer a todos ustedes por estar pendiente de la transmisión y por compartir su tiempo con nosotros, ya que su presencia hace que este evento sea aún más fructífero, con un intercambio de información que ayuda a enriquecer las investigaciones que se están realizando en el país. También les hago una invitación a enviar sus comentarios o sugerencias que puedan reforzar este evento. Los mensajes los pueden hacer llegar a través del correo del simposio simposbiomat@gmail.com, y además recordarles que la sesión estará disponible en Facebook Live en la dirección de CIAD CONACYT para una posterior visita. Deseo la palabra al doctor Tom. Muchas gracias, doctor Reina. Pues bien, agradeciendo, pues, por supuesto, a ustedes por haber estado presentes en esta edición del simposio. No quisiera yo también dejar de agradecer también a las personas que han colaborado en este evento, al área de prensa y de diseño del CIAD, y también a quienes han apoyado por atrás, porque no se ven en esta edición, en estas imágenes, pero ha habido personas que nos han apoyado para la realización de este evento. A todas ellas, muchísimas gracias. Me permito pues ahora invitar a que se sume a esta transmisión pues al doctor Aarón González Córdoba, coordinador de vinculación del CIAD, quien nos dará las palabras del cierre de este evento. Doctor González, por favor. Muchas gracias, doctor Madera. Antes que nada, quiero expresar a nombre de la doctora Graciela Caire Jubera, titular de la Dirección General del CIAD, una calurosa felicitación, a la vez que un agradecimiento a todas las personas que estuvieron siguiendo puntualmente a través de las redes sociales del CIAD las actividades académicas del tercer simposio de biomateriales poliméricos organizado por nuestra institución. Este evento tuvo una inscripción de 324 personas y durante este par de días estuvieron conectándose precisamente para escuchar las conferencias que magistralmente se disertaron en este simposio. Queremos agradecerles el que nos hayan acompañado y también agradecer que a través de 3 ediciones de este simposio han estado activamente también participando. Un simposio que ya es una tradición institucional realizar para que precisamente académicos, investigadores, investigadoras, alumnos de posgrado y público en general puedan tener acceso abierto a conocer los avances más recientes en esta importante temática de los materiales biopoliméricos. Nuestro agradecimiento también lo hacemos extensivo a las conferencistas y los conferencistas que estuvieron participando, a la doctora María Carla Marcotulio del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Perugia en Italia, al doctor Heriberto Torres Moreno del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Sonora, a la doctora Perla Elvia García Casillas del Centro de Investigación en Química Aplicada, el SICA, y al doctor Juan Valerio Cauich del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, estos últimos 2 centros públicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, centros hermanos del CIAD, con lo cual también fortalecemos las relaciones entre los centros públicos del CONACYT, que hoy
conforman el Sistema Nacional de Centros Públicos del mismo Consejo. Agradecer también al doctor Tomás Madera Santana, al doctor Víctor Reina Urrutia y, como bien lo decía el doctor, a todo el equipo de colaboradoras y colaboradores que, sin estar en la Cámara, han trabajado arduamente durante este año para hacer posible que este simposio se lleve a cabo. Mi agradecimiento institucional también al equipo de prensa del CIAD, que de alguna manera es el artífice para que podamos estar a través de estas plataformas, la promoción del evento, y quien nos ayuda constantemente en hacer posible que el CIAD se visualice de una mejor manera para todas y todos en este país y más allá de nuestras fronteras. Pues dicho lo anterior, en cuanto a los agradecimientos, los reconocimientos y las felicitaciones por este evento, no me queda más que, a nombre de la doctora Graciela Caire Jubera, directora general del CIAD, declarar formalmente clausuradas las actividades académicas de este tercer simposio de biomateriales, siendo las 10:35 horas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, hoy miércoles 5 de junio de 2024. Enhorabuena, muchas felicidades, y por acá los esperamos en el cuarto simposio de biomateriales, que en breve mis colegas estarán ya iniciando los trabajos. Muchas felicidades a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego.